Marido presume el embarazo de su amante, pero la esposa destapa el secreto. El padre era otro. El aire acondicionado del restaurante, la Hacienda Real, zumbaba suavemente mientras los invitados disfrutaban de la cena empresarial más importante del año para Constructora Mendoza. Las mesas elegantemente decoradas con manteles blancos y centros de flores de cempasúchil creaban un ambiente festivo en el salón principal del exclusivo establecimiento en la zona rosa de Guadalajara. El murmullo de conversaciones se mezclaba con el tintineo de copas y cubiertos, mientras los meseros vestidos de gala servían platillos típicos tapatíos. Esperanza Mendoza ajustó discretamente el collar de perlas que había heredado de su abuela y sonrió cortésmente al ingeniero Ramírez, quien le contaba anécdotas sobre sus últimos proyectos de construcción. A los 43 años, Esperanza conservaba una elegancia natural que había cultivado durante 2 décadas como esposa del empresario más prominente del sector inmobiliario de la ciudad. Su vestido azul marino de corte clásico y su peinado recogido la hacían lucir sofisticada, pero sus ojos castaños reflejaban una sombra de cansancio que solo alguien muy observador podría notar. La verdad, señora Mendoza, su esposo ha revolucionado la construcción de viviendas de interés social en Jalisco, comentaba el ingeniero mientras cortaba su carne asada. Los desarrollos que hemos hecho en Tlaquepaque son un ejemplo para todo el país. Roberto siempre ha tenido esa visión, respondió Esperanza con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Desde que lo conozco, ha soñado con construir hogares para las familias trabajadoras de Guadalajara. En la mesa principal, Roberto Mendoza, un hombre de 45 años con cabello entrecano y complexión robusta, se levantó lentamente. Su traje gris Oxford le quedaba perfecto, y su presencia comandaba naturalmente la atención del salón. Con una copa de tequila reposado en la mano derecha, golpeó suavemente el cristal con su cuchillo, produciendo un sonido cristalino que se elevó por encima del murmullo general. «Queridos amigos, socios, colaboradores», comenzó Roberto con voz fuerte y segura. «Esta noche celebramos no solo los 20 años de Constructora Mendoza, sino también el futuro brillante que nos espera». Los aplausos llenaron el salón. Esperanza aplaudió mecánicamente, pero algo en la expresión de su esposo la inquietaba. Conocía esa mirada, esa sonrisa particular que Roberto ponía cuando estaba a punto de hacer algo impulsivo. Como saben, este año hemos completado más de 500 hogares para familias jaliscienses, continuó Roberto caminando ligeramente mientras hablaba. Hemos generado empleos, hemos contribuido al crecimiento de nuestra bella Guadalajara y hemos cumplido cada una de nuestras metas. Alejandro Herrera, el socio minoritario de Roberto y su mejor amigo desde la universidad, levantó su copa desde su mesa cercana a la principal. «Por muchos años más de éxito», gritó, y su voz resonó entre las risas y aplausos de los asistentes. Roberto sonrió ampliamente hacia Alejandro, pero había algo extraño en su expresión, una mezcla de nerviosismo y emoción que Esperanza no lograba descifrar. Su esposo continuó hablando, pero ahora su voz tenía un tono más personal, más íntimo. «Pero esta noche quiero compartir con ustedes algo muy especial, algo que va más allá de los negocios». Roberto hizo una pausa dramática, y el salón se sumió en un silencio expectante. Como muchos saben, Esperanza y yo hemos estado casados por 20 hermosos años. Los murmullos de aprobación se extendieron por el salón. Algunas señoras sonrieron sentimentalmente, recordando probablemente sus propios aniversarios. Esperanza sintió que su estómago se contraía. Algo estaba mal. Roberto nunca hablaba públicamente sobre su matrimonio en eventos de negocios. «Hemos construido una vida juntos. Hemos superado desafíos. Hemos crecido como pareja», continuó Roberto. Pero ahora su mirada no se dirigía hacia Esperanza, sino hacia una mesa ubicada en el lado izquierdo del salón. Y aunque el destino no nos bendijo con hijos propios, siempre mantuvimos la esperanza de que algún día, el corazón de Esperanza comenzó a latir aceleradamente. Las palabras de Roberto resonaban en sus oídos como un eco distante. Siguió la dirección de la mirada de su esposo y sus ojos se encontraron con Jimena Salazar, la coordinadora de proyectos de la empresa, una mujer joven de 28 años, con cabello largo y ondulado,
vestida con un elegante vestido negro que resaltaba su figura. Jimena tenía los ojos bajos, pero había un rubor en sus mejillas que la hacía lucir radiante bajo las luces del salón. Esta noche, queridos amigos, Roberto elevó su copa con ambas manos. Quiero anunciarles que muy pronto seré padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Como si alguien hubiera detenido el tiempo, todos los presentes se quedaron inmóviles, procesando las palabras que acababan de escuchar. Los meseros dejaron de moverse. Las conversaciones se cortaron abruptamente y hasta el aire acondicionado pareció hacer menos ruido. Esperanza sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Sus manos, que sostenían elegantemente una copa de vino tinto, comenzaron a temblar imperceptiblemente. La sangre se le subió al rostro, y luego, como una marea que se retira, sintió que toda la calidez abandonaba su cuerpo, dejándola fría y entumecida. «¡Felicidades, jefe!», gritó alguien desde el fondo del salón, rompiendo el hechizo del silencio. Como si esa exclamación hubiera sido la señal que todos esperaban, el salón estalló en un caos de reacciones. Algunos aplaudían confundidos, otros se miraban entre sí con expresiones de shock, y varios más comenzaron a murmurar en voz baja, creando un zumbido constante de especulaciones y comentarios. Roberto, completamente ajeno al impacto de sus palabras, continuó con su discurso, ahora con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Sí, amigos míos, después de tantos años de espera, el cielo nos ha bendecido con esta noticia maravillosa. En unos meses más, tendré en mis brazos a mi hijo». Esperanza observó cómo su esposo miraba directamente hacia Jimena, quien finalmente había levantado la vista y le sonreía tímidamente. Era una sonrisa cómplice, íntima, que confirmaba lo que todos en el salón estaban comenzando a entender, pero que nadie se atrevía a verbalizar. La ingeniera Patricia Vega, la mejor amiga de Esperanza desde la preparatoria, quien estaba sentada 2 sillas a su izquierda, se acercó discretamente y le susurró al oído: «Esperanza, ¿estás bien? ¿Quieres que salgamos?». Pero Esperanza no podía moverse, no podía hablar, no podía siquiera respirar con normalidad. 20 años de matrimonio se desmoronaban frente a sus ojos, frente a 150 testigos, en el evento más importante del año para la empresa que ella había ayudado a construir desde sus cimientos. El ingeniero Ramírez, que momentos antes conversaba animadamente con ella, ahora la miraba con una expresión de profunda incomodidad, sin saber si debía felicitarla, consolarla, o simplemente ignorar la situación. «Brindemos», continuó Roberto, levantando su copa hacia el techo del salón, «por la vida, por los nuevos comienzos y por los regalos inesperados que nos da el destino». «Salud», respondieron algunos invitados con voces que sonaban forzadas y artificiales. Esperanza finalmente logró ponerse de pie, pero sus piernas temblaron ligeramente. Patricia la tomó del brazo para darle apoyo, mientras que el ingeniero Ramírez se levantó cortésmente, aunque su rostro reflejaba la incomodidad generalizada que se había apoderado del evento. Roberto, en su euforia, no parecía percatarse del ambiente tenso que había creado. Continuó caminando entre las mesas, recibiendo felicitaciones incómodas y palmadas en la espalda de personas que no sabían cómo reaccionar ante la situación. «Querida, creo que deberíamos irnos», le susurró Patricia al oído. «No tienes que soportar esto». Esperanza negó suavemente con la cabeza. Por dentro, una voz le gritaba que corriera, que saliera de ahí, que no se sometiera a la humillación pública que su esposo le estaba infligiendo. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a mantener la composure durante 2 décadas como esposa de un empresario prominente, le ordenaba quedarse, mantener la dignidad, no darle a la gente el espectáculo adicional de verla huir. Alejandro Herrera se levantó de su mesa y se acercó a Roberto. Esperanza pudo ver cómo intercambiaban algunas palabras, y notó que Alejandro tenía una expresión seria, casi preocupada. Le dijo algo al oído a Roberto, quien asintió, y finalmente pareció darse cuenta de la tensión en el ambiente. «Bueno, amigos», dijo Roberto regresando al micrófono, «creo que hemos tenido suficientes emociones por una noche. Sigamos disfrutando de esta hermosa velada, y que la música continúe».
La banda que había estado tocando música de fondo recibió la señal y comenzó a tocar más fuerte, intentando crear un ambiente más festivo. Gradualmente las conversaciones se reanudaron, aunque ahora todos los diálogos parecían girar en torno a lo que acababa de suceder. Esperanza sintió las miradas de lástima de varias mujeres del salón. Reconoció la expresión en sus rostros. Era la misma que ella había puesto cuando se enteraba de que alguna conocida había sido traicionada por su marido. Nunca pensó que ella misma sería objeto de esas miradas compasivas. Jimena se había levantado de su mesa y caminaba discretamente hacia la salida del salón. Esperanza la observó moverse con gracia entre las mesas, evitando el contacto visual con la mayoría de los presentes. Era una mujer hermosa, eso no se podía negar. Tenía el tipo de belleza juvenil que los hombres de mediana edad encontraban irresistible. Piel tersa, cabello brillante, una figura esbelta que el embarazo aún no había comenzado a transformar. Esperanza. La voz de Patricia la sacó de sus pensamientos. Vamos al baño. Necesitas un momento para ti. Esta vez, Esperanza asintió. Se dirigieron hacia los baños de damas del restaurante, un espacio elegante con espejos dorados y lavabos de mármol. Una vez adentro, Esperanza se miró en el espejo y vio el reflejo de una mujer de 43 años que acababa de ser públicamente humillada por el hombre al que había dedicado la mitad de su vida. ¿Cómo pudo hacerme esto?, susurró Esperanza, y su voz se quebró por primera vez en la noche. Patricia se acercó y la abrazó fuertemente. No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que tú no mereces esto. Nadie merece ser humillado de esta manera. Las lágrimas que Esperanza había contenido durante toda la velada finalmente comenzaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza únicamente, sino también de rabia, de indignación, de 20 años de confianza completamente destruida en cuestión de minutos. ¿Cómo no me di cuenta?, se preguntó en voz alta. ¿Cómo pude ser tan ciega? Los hombres pueden ser muy hábiles ocultando sus infidelidades, respondió Patricia con voz suave. Esto no es culpa tuya, Esperanza. Esto es culpa de él, y solo de él. Esperanza se lavó la cara con agua fría, tratando de recuperar la composure. Se retocó el maquillaje como pudo y respiró profundamente varias veces. Tengo que regresar ahí afuera, dijo finalmente. No voy a darle el gusto de verme destruida. ¿Estás segura? Podemos irnos ahora. Yo te llevo a casa. No. Esperanza enderezó los hombros y levantó la barbilla. Voy a regresar a ese salón. Voy a terminar esta velada con dignidad. Y mañana voy a decidir qué hacer con mi vida. Cuando regresaron al salón, la fiesta había continuado, pero Esperanza podía sentir las miradas discretas que la siguieron hasta su mesa. Roberto estaba conversando animadamente con un grupo de contratistas cerca de la barra, aparentemente sin ninguna preocupación por el impacto que sus palabras habían tenido en su esposa. El resto de la velada pasó como en cámara lenta. Esperanza sonrió cuando era necesario, asintió a las conversaciones, e incluso logró mantener algunas charlas superficiales con las esposas de otros empresarios. Pero por dentro, su mente trabajaba aceleradamente, procesando la nueva realidad que se había revelado ante ella. Cerca de las 11 de la noche, los invitados comenzaron a despedirse. Esperanza recibió abrazos incómodos de varias mujeres que no sabían qué decirle, y apretones de mano comprensivos de algunos hombres que evitaban mirarla directamente a los ojos. Roberto finalmente se acercó a ella cuando quedaban pocos invitados en el salón. ¿Lista para irnos a casa?, le preguntó, como si nada hubiera pasado. Esperanza lo miró fijamente. Era la primera vez que intercambiaban palabras directas desde el anuncio. Sí, respondió simplemente. El viaje a casa en el BMW negro de Roberto fue completamente silencioso. Las luces de la ciudad pasaban por las ventanillas como estrellas fugaces, y Esperanza observaba el paisaje nocturno de Guadalajara, la ciudad donde había nacido, crecido, y donde pensaba que envejecería junto al hombre que ahora conducía a su lado como si fuera un extraño. Su casa en la colonia Providencia, una construcción de estilo colonial con un jardín lleno de bugambilias y jacarandás, nunca le había parecido tan ajena como esa noche.
Roberto estacionó el coche en el garage y ambos entraron a la casa sin intercambiar una sola palabra. Esperanza se dirigió directamente a su recámara. Se cambió la ropa elegante por un camisón de algodón, se desmaquilló meticulosamente y se cepilló el cabello con movimientos mecánicos. Cada acción rutinaria le daba tiempo para pensar, para procesar, para planear. Roberto entró a la recámara unos minutos después, tarareando una canción como si hubiera tenido la noche más maravillosa de su vida. Esperanza, dijo mientras se desabrochaba la camisa, creo que tenemos que hablar. Ella se volteó desde el tocador donde se estaba aplicando crema en el rostro. ¿Ahora quieres hablar? Su voz sonaba calmada, pero había un filo cortante en sus palabras. Sé que esto es difícil de entender. Roberto se sentó en la cama. Pero quiero que sepas que esto no cambia lo que siento por ti. Esperanza dejó el frasco de crema sobre el tocador y se volteó completamente hacia él. ¿Qué sientes por mí, Roberto? La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba reproches, gritos, lágrimas, pero no esa pregunta directa y simple. Te amo, Esperanza. Siempre te he amado. ¿Me amas? Repitió ella. Y así es como demuestras tu amor. ¿Embarazando a otra mujer y anunciándolo públicamente frente a todos nuestros conocidos? Roberto se pasó las manos por el cabello, y por primera vez en la noche pareció darse cuenta del impacto real de sus acciones. No fue planeado, murmuró. Las cosas simplemente sucedieron. Las cosas no simplemente suceden, Roberto. Las decisiones se toman. Tú decidiste tener una aventura. Tú decidiste no cuidarte. Tú decidiste humillarme públicamente esta noche. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Esperanza se acostó en su lado de la cama king size que habían compartido durante 20 años, pero que ahora se sentía como un océano de distancia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Roberto finalmente. Esperanza cerró los ojos, pero no para dormir. Los cerró para pensar, para planear, para decidir cómo iba a manejar la nueva realidad que se había impuesto en su vida sin su consentimiento. Por ahora nada, respondió. Solo quiero dormir. Pero Esperanza no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo de su recámara, escuchando la respiración regular de Roberto, quien aparentemente no tenía ningún problema para conciliar el sueño después de destruir su matrimonio públicamente. En su mente, comenzó a repasar los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto. Las llegadas tardías de Roberto, las llamadas que tomaba en privado, los viajes de trabajo que se habían vuelto más frecuentes. Todo cobraba sentido ahora, como piezas de un rompecabezas que finalmente se acomodaban para revelar una imagen que ella había sido incapaz de ver. Pero mientras yacía en la oscuridad, Esperanza tomó una decisión. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a permitir que Roberto y su amante dictaran los términos de su futuro. Si él quería jugar con secretos y mentiras, ella también podía hacerlo. Al día siguiente, comenzaría su propia investigación. Necesitaba saber exactamente con qué se estaba enfrentando antes de decidir sus próximos pasos. Roberto había cometido el error de subestimarla, de creer que ella simplemente aceptaría la situación y se convertiría en la esposa complaciente que toleraría su infidelidad. Se equivocaba completamente. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas de su recámara, Esperanza Mendoza cerró los ojos no para descansar, sino para prepararse mentalmente para la batalla que estaba a punto de comenzar. La noche que había empezado como una celebración de los logros empresariales de su esposo, había terminado siendo el punto de inflexión que cambiaría su vida para siempre. Pero a diferencia de Roberto, quien creía que podía controlar la narrativa de su infidelidad, Esperanza estaba decidida a escribir su propio final para esta historia. El juego apenas comenzaba. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como todos los días durante los últimos 20 años. Esperanza abrió los ojos inmediatamente, aunque no había logrado dormir más de 2 horas. A su lado, Roberto roncaba suavemente, ajeno al huracán de emociones que había desatado la noche anterior. La luz dorada del amanecer tapatío se filtraba entre las cortinas de lino blanco, creando patrones geométricos en el suelo de duela que normalmente la tranquilizaban,
pero que esta mañana solo le recordaban que su mundo había cambiado para siempre. Se levantó silenciosamente, se puso su bata de seda azul y se dirigió a la cocina. La rutina matutina que había perfeccionado durante 2 décadas, ahora se sentía mecánica, vacía. Preparó el café en la cafetera italiana que Roberto había traído de uno de sus viajes de negocios a Milán. Puso pan dulce en una canasta y acomodó la mesa del desayuno con la vajilla de Talavera que habían recibido como regalo de bodas. Mientras esperaba que el café estuviera listo, Esperanza se miró en el reflejo de la ventana de la cocina. Sus ojos estaban hinchados por la falta de sueño, pero había algo más en su expresión, una determinación férrea que no había estado ahí el día anterior. Se había pasado las últimas horas de la madrugada recordando detalles, analizando comportamientos, conectando pistas que había ignorado por meses. Roberto bajó a las 7 en punto, recién bañado y vestido con uno de sus trajes de diseñador, como si fuera un día normal. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su loción para después de afeitar llenaba la cocina con su aroma familiar. Esperanza lo observó mientras se servía café y tomaba una concha de la canasta. «Buenos días, mi amor», dijo Roberto besándola en la mejilla como había hecho cada mañana durante 20 años. «¿Dormiste bien?». La casualidad con la que hizo la pregunta confirmó las sospechas de Esperanza. Roberto realmente creía que podía continuar con su vida como si nada hubiera cambiado, como si anunciar públicamente que tendría un hijo con otra mujer fuera algo que se podía superar con la rutina diaria. «Dormí lo que pude», respondió Esperanza, sirviendo el café en las tazas de porcelana que habían usado cada mañana. «¿Tú cómo dormiste?». «Como un bebé». Roberto sonrió, y la ironía de su expresión no pasó desapercibida para Esperanza. «Oye, sobre anoche». «Sí, creo que debería haber manejado las cosas de manera diferente. No quise lastimarte». Esperanza lo miró fijamente mientras él mordía su concha con la tranquilidad de alguien que cree que una disculpa superficial puede reparar 20 años de confianza destrozada. «¿Cómo debiste haberlo manejado, Roberto?». Él se encogió de hombros evitando el contacto visual directo. «No lo sé. Quizás hablar contigo primero, explicarte la situación». «¿La situación?». Esperanza dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Así llamas al hecho de que embarazaste a tu empleada?». «Esperanza, no es solo una empleada. Jimena es…». Roberto se detuvo, dándose cuenta de que cada palabra que dijera lo hundiría más. «¿Jimena es qué?». La voz de Esperanza era peligrosamente calmada. Roberto guardó silencio, pero su expresión lo delató. En sus ojos había algo que Esperanza nunca había visto antes cuando hablaba de ella. Ternura, protección, tal vez incluso amor. «Es complicado», murmuró finalmente. «No, Roberto. Lo complicado es cuando no sabes qué ropa ponerte por la mañana. Lo complicado es decidir qué película ver en Netflix. Esto no es complicado. Esto es traición». Roberto terminó su café apresuradamente y se levantó de la mesa. «Tengo que irme. Tengo una junta importante esta mañana con los inversionistas del proyecto de Zapopan». «Claro». Esperanza siguió sentada, observándolo mientras él tomaba su portafolio de piel italiana. «No queremos que los negocios se vean afectados por pequeños detalles como la destrucción de un matrimonio». Roberto se detuvo en la puerta de la cocina, volteó hacia ella pero no encontró palabras. Salió de la casa sin decir adiós, dejando a Esperanza sola con sus pensamientos y una determinación que crecía con cada minuto que pasaba. Tan pronto como escuchó el BMW salir del garage, Esperanza tomó su teléfono celular y marcó el número de su hermana Beatriz. «Esperanza, ¿qué pasa? Son apenas las 7:30 de la mañana. Necesito que vengas a la casa. Tenemos que hablar. ¿Estás bien? Anoche no tuve oportunidad de hablarte después de… Bueno, después de lo que pasó en el restaurante. Estoy bien, pero necesito tu ayuda. Voy para allá. Dame 20 minutos». Beatriz Morales era 3 años menor que Esperanza, pero había siempre sido la hermana más práctica, la que resolvía problemas mientras Esperanza se enfocaba en mantener las apariencias. Trabajaba como contadora pública y tenía una personalidad directa que a veces chocaba con la diplomacia social de Esperanza, pero que en momentos como este se convertía en exactamente lo que necesitaba.
Mientras esperaba a su hermana, Esperanza se dirigió al estudio de Roberto. Era un espacio que él consideraba sagrado, lleno de trofeos empresariales, fotografías con políticos y empresarios importantes, y una biblioteca con libros de administración y construcción que probablemente nunca había leído completamente. Se sentó frente al escritorio de caoba donde Roberto manejaba los asuntos personales de la familia. Encendió su computadora personal, una laptop que él había dejado en casa porque normalmente usaba la de la oficina para los negocios. Esperanza conocía todas sus contraseñas. Después de 20 años de matrimonio, habían compartido todo. O al menos eso había creído. Revisó el historial de navegación de los últimos meses. Al principio no encontró nada inusual. Páginas de noticias, sitios de construcción, algunos videos de YouTube sobre proyectos inmobiliarios. Pero entonces comenzó a notar un patrón. Búsquedas sobre embarazo, desarrollo fetal, nombres para bebés. Todas las búsquedas fechadas en los últimos 3 meses. Su corazón se aceleró. Roberto sabía del embarazo desde hacía al menos 3 meses y no le había dicho nada. Había estado viviendo con esta mentira, desayunando con ella cada mañana, durmiendo a su lado cada noche, mientras secretamente se preparaba para ser padre con otra mujer. Siguió investigando. Revisó sus cuentas de correo electrónico, pero Roberto había sido cuidadoso ahí. No había evidencia directa de comunicación romántica con Jimena. Sin embargo, encontró varios correos relacionados con citas médicas, facturas de consultas ginecológicas y recibos de una farmacia por vitaminas prenatales. El timbre de la puerta la sacó de su investigación. Era Beatriz, que llegó con 2 cafés de Starbucks y una expresión de preocupación en el rostro. «¿Cómo estás?», fueron las primeras palabras de Beatriz mientras abrazaba a su hermana. Furiosa, respondió Esperanza sin vacilación, pero también determinada. Se sentaron en la sala principal de la casa, un espacio elegante decorado con muebles de estilo colonial mexicano y obras de arte local. Esperanza le contó a su hermana todo lo que había descubierto esa mañana, desde las búsquedas en internet hasta los recibos médicos. «Ese cabrón», murmuró Beatriz después de escuchar toda la historia. «Perdón por el lenguaje, pero es que no puedo creer que Roberto sea capaz de esto». Yo tampoco podía creerlo hasta anoche. Esperanza tomó un sorbo de su café. Pero ahora veo las cosas con claridad. Necesito saber exactamente con qué estoy lidiando antes de decidir mis próximos pasos. ¿Qué tienes en mente? Quiero que me ayudes a investigar. Necesito saber todo sobre Jimena Salazar, todo sobre su relación con Roberto, y especialmente necesito confirmar si ese bebé es realmente de él. Beatriz la miró con sorpresa. ¿Por qué dudas que sea de Roberto? Porque hay algo que no me cuadra. Esperanza se levantó y comenzó a caminar por la sala. Anoche, cuando Roberto hizo el anuncio, observé la reacción de Jimena. Estaba nerviosa, incómoda. Si realmente estuviera enamorada de mi esposo y esperara un hijo de él, ¿no habría estado más feliz? ¿Más orgullosa? Tal vez solo se sentía incómoda por la situación. No es fácil ser la otra mujer. Puede ser. Pero también observé a Alejandro Herrera. ¿El socio de Roberto? ¿Qué tiene que ver él? Su reacción fue extraña. Cuando Roberto hizo el anuncio, Alejandro no parecía sorprendido. Parecía preocupado, como si supiera algo que los demás no sabíamos. Beatriz frunció el ceño. ¿Crees que Alejandro sabe algo sobre la aventura? Creo que Alejandro sabe algo sobre Jimena. Y tengo la sospecha de que lo que sabe podría cambiar todo. ¿Qué propones que hagamos? Esperanza se sentó nuevamente junto a su hermana, pero ahora había una chispa de determinación en sus ojos que Beatriz no había visto en años. Vamos a seguir a Jimena. Vamos a averiguar todo sobre su vida personal, sus horarios, sus contactos. Y vamos a descubrir si realmente está tan enamorada de mi esposo como él cree. Esperanza, eso suena a espionaje. Exactamente. Beatriz se quedó callada por un momento, procesando la propuesta de su hermana. Conocía a Esperanza desde siempre, y sabía que cuando tomaba una decisión, no había poder humano que la hiciera cambiar de opinión. ¿Y después qué? Digamos que descubrimos que Jimena tiene secretos. ¿Qué harás con esa información? Depende de lo que encontremos. Pero Roberto cometió el error de jugar sucio conmigo.
Ahora va a descubrir que yo también sé jugar sucio cuando es necesario. Está bien. Beatriz suspiró. Cuenta conmigo. Pero necesitamos ayuda profesional. ¿Qué tipo de ayuda? Mi compadre Raúl es investigador privado. Ha trabajado en casos de infidelidad antes. Podría ayudarnos. Esperanza asintió. Perfecto. Llámalo. Mientras Beatriz hacía la llamada, Esperanza regresó al estudio de Roberto. Ahora que había decidido investigar a fondo, necesitaba recopilar toda la información posible. Fotografió los recibos médicos y las facturas que había encontrado. Hizo capturas de pantalla del historial de navegación y revisó los estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses. Fue ahí donde encontró algo más inquietante: transferencias regulares de 5,000 pesos mensuales a una cuenta que no reconocía. Las transferencias habían comenzado hace 4 meses, justo alrededor de la época en que Roberto había comenzado a hacer búsquedas sobre embarazo en Internet. Esperanza. La voz de Beatriz la interrumpió. Raúl puede vernos esta tarde a las 3. Dice que necesita conocer todos los detalles antes de comenzar cualquier investigación. Perfecto. Mientras tanto, quiero hacer una visita. ¿A dónde? A la oficina de Constructora Mendoza. Hace meses que no voy por ahí, y creo que es hora de que conozca mejor a los empleados de mi esposo. La oficina de Constructora Mendoza estaba ubicada en una torre moderna en el área financiera de Guadalajara. El edificio de cristal y acero contrastaba con la arquitectura colonial tradicional de la ciudad, pero Roberto siempre había dicho que quería que su empresa proyectara una imagen de modernidad y progreso. Esperanza llegó alrededor del mediodía, vestida con un traje sastre color crema y tacones bajos. Había elegido cuidadosamente su atuendo para proyectar autoridad sin parecer agresiva. Después de todo, técnicamente ella era copropietaria de la empresa, aunque nunca había ejercido activamente ese rol. La recepcionista, una chica joven llamada Andrea, la saludó con sorpresa. «Señora Mendoza, qué gusto verla por aquí. ¿El licenciado Roberto la está esperando?» «No, Andrea. Quería darle una sorpresa». Esperanza sonrió con la práctica de 2 décadas de eventos sociales. «¿Está en su oficina?» «Sí, pero está en una junta con los arquitectos del proyecto de Zapopan. ¿Quiere que le avise que está aquí?» «No es necesario. ¿Sabes si Jimena Salazar está en la oficina?» Andrea pareció incómoda por un momento. «Sí, está en su cubículo. ¿Quiere que la llame?» «No, gracias. Solo voy a saludar a algunos empleados. Hace mucho que no vengo por aquí». Esperanza caminó por las oficinas con la confianza de alguien que pertenece al lugar. Saludó cordialmente a varios empleados, algunos de los cuales habían estado en la cena de anoche, y la miraban con expresiones incómodas. Pero ella mantuvo su sonrisa y su elegancia, actuando como si nada hubiera pasado. Finalmente encontró el cubículo de Jimena en el área de coordinación de proyectos. La joven estaba concentrada en su computadora, revisando planos arquitectónicos. Vestía una blusa blanca holgada y un pantalón negro de maternidad que apenas comenzaba a mostrar su condición. «Jimena», dijo Esperanza suavemente. La joven levantó la vista y palideció inmediatamente al ver a Esperanza frente a su escritorio. «Señora Mendoza, yo... Buenos días». «Buenos días, querida. ¿Podríamos hablar un momento?» Jimena miró nerviosamente alrededor, notando que varios empleados habían interrumpido su trabajo para observar la interacción. «Claro, señora. ¿Quiere que vayamos a la sala de juntas?» «Eso sería perfecto». La sala de juntas era un espacio moderno con una mesa de cristal y sillas ergonómicas, decorada con fotografías de los proyectos más exitosos de la constructora. Una vez que cerraron la puerta, Esperanza se sentó frente a Jimena y la estudió cuidadosamente. Jimena Salazar era indudablemente hermosa. Tenía facciones delicadas, ojos verdes expresivos y un cabello castaño claro que le caía en ondas suaves sobre los hombros. Pero lo que más llamó la atención de Esperanza fue su nerviosismo. La joven no podía mantener contacto visual. Jugaba constantemente con sus manos y parecía estar buscando una excusa para salir corriendo. «Felicidades por tu embarazo», comenzó Esperanza con voz calmada. «Debe ser muy emocionante». «Gracias, señora Mendoza. Yo siento mucho lo de anoche. No sabía que el licenciado Roberto iba a hacer el anuncio así». «¿No lo sabías?» Esperanza ladeó la cabeza.
Qué extraño. Generalmente, cuando dos personas esperan un bebé, coordinan cómo van a compartir la noticia. Jimena se sonrojó intensamente. Nosotros... La situación es complicada. Eso me imagino. Debe ser difícil estar embarazada y trabajar al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes? 3 meses y medio. Y supongo que has tenido todas tus citas médicas al corriente. ¿Con qué doctor te estás atendiendo? Jimena pareció sorprendida por la pregunta. Con el doctor Martínez, en el Hospital San Javier. Esperanza asintió, memorizando el nombre. Era el mismo doctor que aparecía en los recibos que había encontrado en la computadora de Roberto. Debe ser reconfortante tener el apoyo del papá del bebé durante este proceso, continuó Esperanza, observando cuidadosamente la reacción de Jimena. La joven miró hacia abajo y permaneció en silencio por varios segundos. Sí, murmuró finalmente, pero su voz carecía de convicción. Jimena, quiero que sepas que no te guardo rencor. Estas cosas pasan, especialmente en ambientes de trabajo donde la gente pasa mucho tiempo junta. Señora Mendoza, yo nunca quise que las cosas fueran así. Nunca quise lastimar su matrimonio. Entonces, ¿por qué pasaron? Jimena levantó la vista por primera vez durante la conversación, y Esperanza pudo ver lágrimas en sus ojos. A veces las cosas se salen de control. A veces uno comete errores que no sabe cómo arreglar. ¿Errores? Esperanza se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Consideras tu relación con Roberto un error? Jimena se detuvo y se limpió los ojos con un pañuelo. Es complicado. Sigue diciéndome que es complicado, pero no me explicas por qué. ¿Hay algo más que debería saber? El silencio que siguió fue tenso. Jimena parecía estar debatiendo internamente si decir algo más, pero finalmente negó con la cabeza. No, señora. Solo es una situación difícil para todos. Esperanza se levantó de su silla. Tienes razón. Es difícil para todos. Pero especialmente para ti, ¿verdad? Hizo una pausa. Si necesitas hablar con alguien, si necesitas ayuda con algo, no dudes en contactarme. Después de todo, si ese bebé es de Roberto, vamos a ser familia de alguna manera. Jimena asintió silenciosamente, pero no dijo nada más. Esperanza salió de la oficina con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que había algo que Jimena no le estaba contando. El nerviosismo de la joven era más profundo que la incomodidad natural de encontrarse con la esposa del hombre con quien había tenido una aventura. Había miedo en sus ojos, y Esperanza tenía la sospecha de que ese miedo no era solo por la situación con Roberto. Mientras esperaba el elevador, vio a Alejandro Herrera salir de la oficina de Roberto. Los dos hombres conversaban en voz baja, pero cuando Alejandro la vio, su expresión cambió drásticamente. Se acercó a ella con una sonrisa forzada. Esperanza, qué sorpresa verte por aquí. Hola, Alejandro. Solo vine a saludar a algunos empleados. Qué bueno. Oye, sobre lo de anoche. ¿Sí? Alejandro miró nerviosamente hacia la oficina de Roberto, como si quisiera asegurarse de que no los estuviera escuchando. Solo quiero que sepas que yo no sabía que Roberto iba a hacer ese anuncio. Me tomó completamente por sorpresa. ¿En serio? Esperanza lo estudió cuidadosamente, porque por tu reacción parecía que ya sabías sobre el embarazo de Jimena. Bueno, sí, sabía sobre el embarazo, pero no sabía que Roberto lo iba a anunciar así, tan públicamente. ¿Desde cuándo sabes, Alejandro? El socio de Roberto se movió incómodamente. Desde hace algunas semanas. Roberto me pidió consejos sobre cómo manejar la situación. ¿Y qué le aconsejaste? Le dije que fuera honesto contigo desde el principio, que las mentiras siempre traen problemas más grandes. Esperanza asintió, pero notó que Alejandro evitaba mirarla directamente a los ojos. ¿Conoces bien a Jimena? La pregunta pareció incomodarlo aún más. Trabajamos en el mismo edificio, la conozco profesionalmente. Claro. Bueno, me tengo que ir. Dale mis saludos a Patricia. Sí, claro. Y Esperanza, si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. En el elevador, Esperanza reflexionó sobre las conversaciones que había tenido. Tanto Jimena como Alejandro parecían estar ocultando algo. Roberto podía ser un infiel, pero no era tan buen actor como para orquestar el nivel de nerviosismo que había visto en ambos. Había más en esta historia de lo que aparentaba en la superficie.
Esa tarde Esperanza y Beatriz se reunieron con Raúl Guerrero, el investigador privado recomendado por Beatriz. Era un hombre de mediana edad, discreto pero profesional, que trabajaba desde una pequeña oficina en el centro de Guadalajara. Señora Mendoza, dijo Raúl después de escuchar toda la historia. Casos como el suyo son más comunes de lo que imagina, pero hay algunos elementos que me llaman la atención. ¿Cómo cuáles? Primero, el comportamiento de la señorita Salazar. Si realmente estuviera en una relación seria con su esposo, no habría razón para tanto nerviosismo. Segundo, las transferencias bancarias que encontró. 5,000 pesos mensuales es mucho dinero para gastos de embarazo. Y tercero, la reacción del socio de su esposo. ¿Qué propone? Vamos a seguir a la señorita Salazar durante una semana. Vamos a documentar sus actividades, sus contactos, sus rutinas. Y también vamos a investigar más a fondo la relación entre ella y el señor Herrera. Alejandro, ¿por qué? Porque en mi experiencia, cuando hay múltiples personas nerviosas alrededor de una situación como esta, generalmente significa que hay secretos más profundos de los que aparentan. Esperanza sintió una mezcla de aprensión y emoción. Estaba a punto de adentrarse en un mundo de investigación y espionaje que nunca había imaginado. Pero también sabía que necesitaba la verdad completa antes de decidir el futuro de su matrimonio. ¿Cuándo podemos empezar? Mañana por la mañana. Pero señora Mendoza, quiero que esté preparada. A veces la verdad es más complicada de lo que esperamos. A veces descubrimos cosas que preferiríamos no saber. Estoy preparada, respondió Esperanza con firmeza. He vivido con mentiras durante meses sin saberlo. Prefiero enfrentar la verdad, sin importar cuán complicada sea. Mientras regresaba a casa esa tarde, Esperanza reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en menos de 24 horas. Ayer por la mañana había sido una esposa confiada y satisfecha. Ahora era una mujer traicionada que había contratado a un investigador privado para descubrir los secretos de su esposo. Pero por primera vez desde la noche anterior, se sintió con control de la situación. Ya no era una víctima pasiva de las decisiones de Roberto. Ahora era una jugadora activa en determinar su propio destino. Y tenía la sensación de que el juego apenas estaba comenzando. La lluvia de octubre golpeaba suavemente contra las ventanas del café, la parroquia, en el centro histórico de Guadalajara, creando un ambiente melancólico que contrastaba con la intensidad de las emociones que Esperanza había estado experimentando durante la última semana. Se encontraba sentada en una mesa discreta cerca de la ventana, observando a través del cristal empañado, mientras esperaba a Raúl Guerrero, quien había solicitado esta reunión urgente después de una semana de seguimiento a Jimena Salazar. Los últimos 7 días habían sido los más extraños de su vida. Había mantenido la fachada de normalidad en casa, preparando desayunos, atendiendo las llamadas de amigas que querían verificar cómo estaba después del evento, y durmiendo en la misma cama que Roberto, quien parecía completamente ajeno a la investigación que se desarrollaba a sus espaldas. Cada noche, él llegaba a casa con historias sobre juntas de trabajo, revisiones de proyectos y problemas con proveedores, mientras ella asentía y fingía interés, sabiendo que muy pronto tendría respuestas sobre la verdadera naturaleza de su matrimonio. Raúl llegó puntualmente a las 4 de la tarde, sacudiéndose la lluvia del impermeable antes de sentarse frente a ella. En sus manos llevaba una carpeta manila gruesa y una expresión seria que inmediatamente puso a Esperanza en estado de alerta. «Señora Mendoza», comenzó Raúl, ordenando los papeles frente a él. «Tengo información que va a cambiar completamente su perspectiva sobre esta situación». «Estoy lista», respondió Esperanza, aunque su corazón comenzó a latir más rápidamente. Primero, sobre Jimena Salazar. Durante esta semana la hemos seguido meticulosamente. Sus rutinas son bastante predecibles. Sale de su departamento en la colonia americana todas las mañanas a las 7:30, llega a la oficina a las 8, almuerza en el mismo restaurante cerca del trabajo, sale a las 6 de la tarde. Eso no parece inusual. No, hasta ahí todo normal. Pero hay algo que sí es muy inusual. Raúl abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. 3 veces esta semana,
Jimena no regresó directamente a su casa después del trabajo. Esperanza tomó las fotografías. En ellas se veía a Jimena entrando a un edificio residencial elegante en la colonia Providencia, no muy lejos de donde vivía Esperanza. ¿Qué edificio es ese? Torre Minerva, uno de los condominios más exclusivos de la zona. Y aquí viene lo interesante. Raúl sacó otra fotografía. ¿Reconoce a esta persona? En la segunda fotografía, tomada desde un ángulo diferente, se veía claramente a Alejandro Herrera abriendo la puerta del mismo edificio para que Jimena entrara. Esperanza sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Alejandro vive ahí? Sí. Apartamento 1204. Lo compró hace 2 años, después de su divorcio. Y según nuestras observaciones, Jimena lo visita regularmente. Pero eso podría ser trabajo. Tal vez están revisando proyectos. Eso pensamos inicialmente. Raúl sacó más fotografías. Hasta que vimos esto. Las siguientes imágenes mostraban a Jimena y Alejandro en el balcón del departamento. En una de ellas, Alejandro tenía sus brazos alrededor de Jimena desde atrás, con las manos sobre su vientre, en una pose claramente íntima y protectora. «Dios mío», murmuró Esperanza. «Pero eso no es todo», continuó Raúl. «Investigamos los registros médicos. Jimena Salazar está registrada en el Hospital San Javier, pero no como paciente del doctor Martínez». «¿Qué quieres decir?» «El doctor Martínez es ginecólogo, es cierto, pero Jimena está siendo atendida por la doctora Sandra Vega, especialista en embarazos de alto riesgo. Y según los registros que pudimos obtener, en todas sus citas aparece Alejandro Herrera como contacto de emergencia y acompañante». Esperanza se recostó en su silla, sintiendo que el mundo se reorganizaba nuevamente a su alrededor. ¿Estás diciendo que el padre del bebé es Alejandro, no Roberto? Las evidencias apuntan fuertemente en esa dirección. Pero hay más. Raúl sacó un documento de la carpeta. Investigamos las finanzas de Alejandro. Las transferencias de 5,000 pesos mensuales que encontró en la cuenta de su esposo no provienen de él. ¿Qué? Su esposo está recibiendo esos 5,000 pesos, no enviándolos. Y provienen de una cuenta empresarial registrada a nombre de Alejandro Herrera. Esperanza trató de procesar toda la información. No entiendo. ¿Por qué Alejandro le estaría pagando a Roberto? Esa es la pregunta clave. Pero tengo una teoría basada en lo que hemos observado y investigado. Raúl se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque el café estaba relativamente vacío debido a la lluvia. Creo que su esposo descubrió la relación entre Jimena y Alejandro. Creo que lo sorprendió, y en lugar de revelar la verdad, decidió usar la información para chantajear a Alejandro. ¿Chantaje? Piénselo. Alejandro es socio minoritario en la empresa, pero es fundamental para varios contratos importantes. Si se revelara que está teniendo una aventura con una empleada, embarazándola mientras mantiene su imagen de hombre divorciado pero respetable, podría perder contratos, credibilidad, incluso su posición en la empresa. Pero ¿por qué Roberto anunciaría públicamente que el bebé es suyo si está chantajeando a Alejandro? Porque eso es parte del chantaje, explicó Raúl. Al anunciarlo públicamente, Roberto se convierte en el padre oficial del bebé. Alejandro tiene que mantenerse callado, pagar por el silencio y ver cómo otro hombre recibe el crédito por su hijo. Esperanza sintió una mezcla de horror y fascinación. La traición de Roberto era aún más profunda de lo que había imaginado. ¿Tienes evidencia concreta de esto? Circunstancial, pero convincente. Hemos documentado al menos 5 reuniones entre Roberto y Alejandro en lugares discretos durante las últimas 2 semanas. Siempre en restaurantes alejados de la oficina. Siempre reuniones breves donde Alejandro parece tenso y Roberto parece estar en control de la conversación. Raúl sacó la última serie de fotografías, tomadas con lente telescópico en diferentes ubicaciones alrededor de la ciudad. Además, ayer seguimos a Roberto después del trabajo. No fue a casa directamente, fue a una agencia de bienes raíces en la zona sur de la ciudad. ¿Para qué? Según la información que pudimos obtener, está viendo propiedades, casas grandes, caras, en fraccionamientos exclusivos, como si estuviera planeando una nueva vida con dinero que no proviene de las ganancias normales de la empresa.
Esperanza se quedó en silencio por varios minutos, asimilando toda la información. La lluvia había aumentado de intensidad, y el ruido contra las ventanas proporcionaba una banda sonora dramática para las revelaciones que estaba escuchando. ¿Cuál es tu recomendación?, preguntó finalmente. Tenemos suficiente evidencia para confrontar a cualquiera de los tres involucrados. Pero antes de hacer eso, sugiero que obtengamos más información sobre las transferencias de dinero y que confirmemos definitivamente la paternidad del bebé. ¿Cómo podemos confirmar la paternidad? Hay formas. Jimena está en su segundo trimestre. Es posible hacer una prueba de paternidad prenatal no invasiva. Solo necesitamos una muestra de sangre de ella y de los posibles padres. Eso suena complicado. Puede serlo, pero tengo una idea. Esperanza lo miró expectante. Su hermana Beatriz me mencionó que usted conoce a la esposa del doctor que supuestamente está atendiendo a Jimena, el doctor Martínez. Sí, Elena Martínez. Hemos coincidido en varios eventos sociales. ¿Sería posible que usted la contactara? Si podemos explicarle la situación, tal vez ella pueda ayudarnos a acceder a información médica más específica, o incluso facilitar que se haga la prueba de paternidad. Esperanza consideró la propuesta. Elena Martínez era una mujer discreta pero comprensiva, madre de 3 hijos y esposa de uno de los ginecólogos más respetados de Guadalajara. Si alguien podía entender la complejidad de la situación, sería ella. Puedo intentarlo, dijo finalmente. Pero quiero confrontar a Jimena primero. ¿Está segura? Eso podría alertar a Roberto y Alejandro. No necesariamente. Si manejo la conversación correctamente, puedo hacer que Jimena crea que ya sé la verdad y que su mejor opción es cooperar conmigo. Raúl asintió lentamente. Es arriesgado, pero podría funcionar. ¿Cuándo planea hacerlo? Mañana. Roberto tiene una reunión con inversionistas en Puerto Vallarta. Estará fuera toda la mañana. Esa será mi oportunidad. Esa noche, Esperanza llegó a casa con una determinación férrea. Roberto estaba en el estudio, revisando planos para el proyecto de Zapopan, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. La miraba ocasionalmente por encima de sus lentes de lectura, sonriendo como si todo fuera normal. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Roberto cuando ella entró al estudio para darle las buenas noches. Bien. Fui de compras con Beatriz, almorzamos en el centro. Qué bueno, oye, mañana tengo que ir a Puerto Vallarta. Los inversionistas del proyecto de la costa quieren ver las propiedades antes de finalizar el contrato. ¿Alejandro va contigo? Roberto levantó la vista, y por un momento, Esperanza creyó ver un destello de algo parecido al nerviosismo en sus ojos. No. Él se queda para supervisar las obras de Tlaquepaque. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Roberto volvió a concentrarse en sus planos, pero Esperanza notó que ahora sus movimientos eran menos naturales, como si estuviera consciente de estar siendo observado. Roberto, dijo Esperanza desde la puerta, ¿alguna vez has pensado en lo que haríamos si descubriéramos que alguien cercano a nosotros nos ha estado mintiendo? Él se detuvo completamente, pero no levantó la vista. ¿A qué te refieres? Solo es una pregunta hipotética. ¿Crees que es mejor confrontar directamente a alguien que te ha traicionado? ¿O es mejor esperar y reunir más información primero? Roberto finalmente la miró, y esta vez Esperanza estaba segura de que había nerviosismo en su expresión. Creo que depende de la situación, respondió cuidadosamente. Pero generalmente es mejor estar completamente seguro de los hechos antes de hacer acusaciones. Tienes razón. Esperanza sonrió. Buenas noches. Buenas noches. Pero mientras se preparaba para dormir, Esperanza sabía que Roberto no dormiría tan tranquilamente esa noche. Su pregunta había sido calculada para plantarle una semilla de preocupación, para hacerle preguntarse exactamente cuánto sabía ella. Al día siguiente, tan pronto como Roberto salió rumbo a Puerto Vallarta, Esperanza se dirigió a las oficinas de Constructora Mendoza. Esta vez no fingió que era una visita casual. Le dijo a Andrea en recepción que necesitaba hablar urgentemente con Jimena Salazar sobre un asunto personal. Encontró a Jimena en su cubículo, pero esta vez la joven no parecía sorprendida de verla. De hecho, parecía estar esperándola. «Buenos días, Jimena», dijo Esperanza acercándose al escritorio. «¿Podríamos hablar en privado?» «Señora Mendoza,
Yo... Sí, claro. Se dirigieron nuevamente a la sala de juntas, pero esta vez Esperanza cerró la puerta con seguro. Jimena se sentó en la misma silla que la vez anterior, pero su lenguaje corporal era diferente. Estaba tensa, pero también parecía resignada. Jimena, voy a ser directa contigo, comenzó Esperanza. Sé sobre tu relación con Alejandro Herrera. El color desapareció completamente del rostro de Jimena. Señora Mendoza, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada que yo no sepa ya. Sé que has estado visitando su departamento. Sé que él es quien te acompaña a las citas médicas. Y sé que Roberto los está chantajeando. Jimena comenzó a llorar silenciosamente. No queríamos que las cosas fueran así, susurró. Nunca quisimos lastimar a nadie. Entonces dime la verdad. ¿Alejandro es el padre de tu bebé? Jimena asintió sin levantar la vista. Sí. Roberto, nunca tuvimos nada. Él nos descubrió hace 3 meses, cuando Alejandro me acompañó a mi primera cita médica. Nos había estado siguiendo porque sospechaba que algo pasaba. ¿Y entonces qué pasó? Roberto nos confrontó, pero en lugar de despedirnos o hacer escándalo, nos propuso un trato. ¿Qué tipo de trato? Dijo que si Alejandro le pagaba 5,000 pesos mensuales, y si yo fingía que el bebé era de él, mantendría nuestro secreto. Dijo que de esa manera él podría experimentar la paternidad sin las complicaciones de una aventura real, y nosotros podríamos mantener nuestros trabajos y nuestra relación en secreto. Esperanza sintió una rabia fría corriendo por sus venas. La manipulación de Roberto era aún más perversa de lo que había imaginado. ¿Y ustedes aceptaron? No teníamos opción. Alejandro tiene la custodia compartida de sus 2 hijas de su matrimonio anterior. Si se descubría que estaba teniendo una aventura con una empleada embarazada, su ex esposa podría usar eso para quitarle la custodia. Y yo necesitaba el trabajo. Soy madre soltera desde hace años. Este bebé es todo lo que tengo. ¿Madre soltera? ¿No es Alejandro tu primera relación seria? Jimena negó con la cabeza. Tengo una hija de 8 años de una relación anterior. Alejandro lo sabe, y la ama como si fuera suya. Él ha sido más padre para ella en 6 meses que su padre biológico en 8 años. La complejidad de la situación comenzó a revelarse completamente ante Esperanza. No se trataba solo de una aventura y un chantaje. Se trataba de familias, de niños, de 2 personas que habían encontrado el amor en circunstancias complicadas y que estaban siendo manipuladas por Roberto para sus propios fines. Jimena, ¿Roberto te ha presionado para que mantengas la farsa del embarazo? Constantemente. Me dice qué decir, cómo actuar. Incluso me ha dado dinero para comprar ropa de maternidad específica, para que luzca embarazada de él en eventos públicos. ¿Como la cena de anoche? Exactamente. Yo no quería estar ahí. Sabía que él iba a hacer el anuncio y le supliqué que no lo hiciera. Pero me dijo que si no cooperaba, le diría a todo mundo la verdad sobre Alejandro y mi hija, y nos destruiría a todos. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana de la sala de juntas, mirando hacia la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida. Roberto no era solo un infiel, era un chantajista, un manipulador, alguien que estaba jugando con la vida de múltiples personas para satisfacer su ego y su avaricia. Jimena, ¿estarías dispuesta a testificar sobre todo esto? ¿Testificar? ¿Ante quién? Estoy considerando el divorcio. Y cuando lo haga voy a asegurarme de que Roberto no pueda usar su posición de poder para lastimar a más personas. Jimena la miró con una mezcla de esperanza y terror. Señora Mendoza, si Roberto descubre que le dije la verdad, no va a descubrirlo por mí. Pero necesito que confíes en mí. Voy a protegerte a ti, a Alejandro y a tus hijas. Pero necesito tu cooperación. ¿Qué necesita que haga? Primero, necesito que coordines conmigo todos tus movimientos durante los próximos días. Roberto no puede sospechar que hemos hablado. Segundo, necesito que me ayudes a obtener evidencia de los pagos que Alejandro le ha estado haciendo. ¿Evidencia? Grabaciones de conversaciones, mensajes de texto, correos electrónicos. Cualquier cosa que demuestre que Roberto los está chantajeando. Jimena asintió lentamente. Alejandro tiene algunos mensajes guardados.
Roberto le ha enviado instrucciones por WhatsApp sobre cuándo hacer los depósitos y cómo manejar las situaciones públicas. Perfecto. ¿Podrías pedirle que me los muestre? Sí. Pero señora Mendoza, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué me está ayudando? Técnicamente yo soy parte del problema. Estoy participando en el engaño hacia usted. Esperanza regresó a su silla y miró directamente a Jimena. Porque tú eres víctima tanto como yo. Roberto está usando su poder, su posición, y mi nombre para manipular tu vida. Eso no está bien, sin importar lo que haya pasado entre tú y Alejandro. Gracias, susurró Jimena. No sabe cuánto significa escuchar eso. Pero Jimena, necesito preguntarte algo más, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Lo que sea. ¿Hay algo más que Roberto esté haciendo? ¿Algún otro esquema? ¿Alguna otra forma en que esté abusando de su posición? Jimena dudó por un momento. Hay algo más, pero no estoy segura de si es relevante. Dime. Roberto ha estado presionando a Alejandro para que firme documentos relacionados con un proyecto nuevo. Algo sobre terrenos en la costa de Jalisco. Alejandro me ha mencionado que los números no le cuadran, que parece que Roberto está moviendo dinero de manera irregular. ¿Qué tipo de irregularidades? No lo sé exactamente, pero Alejandro ha estado muy estresado al respecto. Dice que Roberto lo está presionando para que firme como garante de préstamos que no entiende completamente. Esperanza sintió que había descubierto solo la punta del iceberg. Roberto no solo estaba chantajeando a Alejandro con su relación personal, sino que también lo estaba usando para encubrir irregularidades financieras en la empresa. Jimena, necesito que Alejandro y tú vengan a mi casa esta noche. A las 8. Roberto no regresará de Puerto Vallarta hasta mañana temprano. ¿Estás segura? Completamente. Es hora de que todos pongamos las cartas sobre la mesa y decidamos cómo vamos a manejar esta situación. Esa noche, mientras esperaba a Jimena y Alejandro, Esperanza preparó café y organizó todos los documentos que había recopilado durante la semana. Las fotografías de Raúl, los estados de cuenta bancarios, las capturas de pantalla del historial de Internet de Roberto, todo estaba ordenado en la mesa del comedor como evidencia de una traición que era mucho más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Cuando llegaron, Alejandro parecía devastado. Era un hombre de 40 años, atractivo y generalmente seguro de sí mismo, pero esa noche lucía como alguien que había estado cargando un peso insoportable durante meses. Esperanza, comenzó tan pronto como se sentó. No sabes cuánto lamento que te hayas visto involucrada en este desastre. Alejandro, yo estuve involucrada desde el momento en que Roberto decidió usar mi matrimonio como parte de su chantaje. Ahora necesito que me cuentes exactamente qué ha estado pasando. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro le contó toda la historia. Cómo había comenzado a enamorarse de Jimena gradualmente durante meses de trabajar juntos en proyectos. Cómo habían tratado de mantener su relación en secreto para evitar problemas laborales. Cómo Roberto los había descubierto y convertido su amor en una herramienta de extorsión. Pero lo más revelador fue cuando Alejandro le mostró los documentos financieros que Roberto lo había presionado a firmar. Esperanza, creo que Roberto está usando la empresa para lavar dinero de alguna fuente externa. Estos proyectos en la costa no tienen sentido financieramente, pero él insiste en que los firmemos como si fueran inversiones legítimas. ¿Qué tipo de proyectos? Desarrollos residenciales en terrenos que están sobrevaluados. Contratos con constructoras fantasma que no tienen historial de proyectos exitosos. Préstamos de bancos que normalmente no trabajan con empresas de construcción. Esperanza estudió los documentos que Alejandro había traído. Los números efectivamente no cuadraban, y había patrones que sugerían que el dinero se estaba moviendo de maneras que no correspondían con operaciones normales de construcción. ¿Has confrontado a Roberto sobre esto? Traté, pero me dijo que si no cooperaba, no solo revelaría lo de Jimena, sino que me culparía a mí de cualquier irregularidad financiera. Básicamente, me convirtió en su chivo expiatorio perfecto. Y mientras tanto, sigues pagándole 5,000 pesos mensuales. Sí, es como estar atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar. Esperanza se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana de su comedor, mirando hacia el jardín donde ella y Roberto habían plantado juntos las bugambilias
que ahora florecían espléndidamente bajo la luz de la luna. Bueno, dijo finalmente, volteándose hacia Alejandro y Jimena. Creo que es hora de que Roberto descubra que no es el único que sabe jugar este juego. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Jimena. Vamos a darle una lección sobre las consecuencias de subestimar a las personas que cree que puede manipular, y vamos a asegurarnos de que nunca más pueda usar su posición de poder para lastimar a nadie. Esperanza regresó a la mesa y comenzó a organizar todos los documentos. Pero primero, necesitamos más evidencia, y necesitamos un plan que proteja a todos los involucrados. La noche que había comenzado con revelaciones sobre chantaje y manipulación, estaba terminando con la formación de una alianza inesperada. Esperanza ya no era solo una esposa traicionada buscando respuestas. Ahora era la líder de un grupo decidido a desenmascarar completamente la red de mentiras y corrupción que Roberto había tejido alrededor de sus vidas. El juego había cambiado por completo, y Roberto no tenía idea de lo que se avecinaba. El amanecer del viernes llegó con una claridad cristalina que Esperanza interpretó como una señal positiva. Había dormido apenas 3 horas, pero se sentía más despierta y energizada de lo que había estado en semanas. Mientras preparaba el café matutino, repasó mentalmente el plan que había elaborado con Alejandro y Jimena la noche anterior. Roberto regresó de Puerto Vallarta alrededor de las 9 de la mañana, con su usual aire de satisfacción después de cerrar un trato importante. Entró a la casa tarareando, cargando su maleta de viaje y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. ¿Cómo te fue en Puerto Vallarta?, preguntó Esperanza sirviéndole café en su taza favorita. Excelente. Los inversionistas están muy entusiasmados con el proyecto de la costa. ¿Qué inversionistas son esos? No recuerdo que me hayas mencionado sus nombres antes. Roberto se detuvo a medio sorbo del café, y Esperanza vio el destello de incomodidad que cruzó por su rostro. Son empresarios de Monterrey, gente seria con mucho capital disponible. Roberto, ¿podríamos hablar sobre algo importante esta noche? Después de la cena. ¿Sobre qué? Sobre nuestro futuro. Sobre algunas decisiones que creo que necesitamos tomar juntos. Roberto la miró con una expresión cautelosa, pero asintió antes de irse a la oficina. Esa noche, Esperanza preparó la cena con el mismo cuidado de siempre. Chiles en nogada, el platillo favorito de Roberto. Puso la mesa con su vajilla más elegante, encendió velas, y hasta puso música suave de fondo. ¿Qué celebramos?, preguntó Roberto cuando vio la mesa elegantemente preparada. Nuevos comienzos, respondió Esperanza con una sonrisa completamente genuina. Durante la cena conversaron sobre temas superficiales. Roberto parecía relajado, como si la elegancia de la cena hubiera disipado cualquier preocupación. Fue hasta que terminaron el postre cuando Esperanza decidió comenzar. Roberto, quería hablar contigo sobre Jimena y el bebé. Inmediatamente Roberto se puso tenso. ¿Qué hay que hablar sobre eso? Bueno, si realmente vamos a ser padres, creo que necesitamos discutir los aspectos legales, los aspectos financieros. Roberto se movió incómodamente en su silla. Esperanza, esas son conversaciones que podemos tener más adelante. Pero Roberto, necesitamos ser honestos el uno con el otro sobre todos los aspectos de la situación. Esperanza se levantó de la mesa y caminó hacia el mueble del comedor donde había dejado una carpeta. La abrió y comenzó a sacar fotografías. Quiero decir honestos sobre cosas como estas. Puso sobre la mesa las fotografías de Jimena, entrando al edificio donde vivía Alejandro. Roberto las miró y palideció visiblemente. ¿Dónde conseguiste estas fotos? Eso no es importante. Lo importante es que sabemos la verdad sobre quién es realmente el padre del bebé de Jimena. Roberto se levantó bruscamente de su silla. Esperanza, no sé qué te han dicho, pero... Roberto, siéntate. Esto apenas está comenzando. Había algo en el tono de voz de Esperanza que hizo que Roberto obedeciera automáticamente. También sé sobre los 5,000 pesos mensuales que Alejandro te ha estado pagando, continuó Esperanza, sacando los estados de cuenta bancarios. Y sé sobre el chantaje. No es chantaje, es un arreglo mutuamente beneficioso. ¿Mutuamente beneficioso? Esperanza se rió fríamente. ¿Le parece mutuamente beneficioso a Jimena? ¿A Alejandro? ¿A mí?
Roberto guardó silencio, pero Esperanza podía ver su mente trabajando aceleradamente. Esperanza, las cosas no son como parecen. Yo estaba tratando de proteger a Alejandro, de proteger a Jimena, incluso de protegerte a ti. Roberto, nada de esto fue complicado. Todo fue calculado. Y ahora vamos a hablar sobre la parte más calculada de todas. Esperanza sacó los documentos financieros que Alejandro le había mostrado. Vamos a hablar sobre los inversionistas fantasma de Monterrey. Vamos a hablar sobre el lavado de dinero. Esta vez, Roberto se quedó completamente callado. Su rostro había perdido todo el color. Roberto, tengo documentos, tengo evidencia, tengo testimonios. Y lo más importante, tengo una grabación de esta conversación. Roberto miró alrededor de la habitación, buscando el dispositivo de grabación. Es legal grabar conversaciones en tu propia casa, especialmente cuando hay evidencia de actividad criminal, explicó Esperanza. Y sí, Roberto, lo que has estado haciendo es actividad criminal. Esperanza, si me reportas, vas a destruir la empresa. Vas a destruir todo lo que hemos construido juntos. No, Roberto. Tú ya destruiste todo. Yo solo estoy documentando los daños. Roberto se levantó y comenzó a caminar por el comedor, pasándose las manos por el cabello. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una compensación más grande en el divorcio? No quiero que esto desaparezca, Roberto. Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones. ¿Qué consecuencias? Primero, vas a confesar todo a las autoridades. El chantaje, el lavado de dinero, las irregularidades financieras, todo. Eso es imposible. Segundo, vas a transferir tu parte de la empresa a Alejandro. Esperanza, estás loca si crees que voy a hacer eso. Tercero, vas a anunciar públicamente que cometiste un error sobre la paternidad del bebé. No puedo hacer eso. Mi reputación quedaría destruida. Esperanza se volteó hacia él con una sonrisa fría. Roberto, tu reputación ya está destruida. La única pregunta es si vas a cooperar voluntariamente o si voy a tener que obligarte a través del sistema legal. Roberto se acercó a ella, desesperado. Esperanza, por favor, podemos arreglar esto. No necesitas destruir mi vida. No estoy destruyendo tu vida, Roberto. Estoy revelando quién eres realmente. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio terminó la noche que decidiste anunciar públicamente que ibas a ser padre de un hijo que no era tuyo. Roberto se dejó caer en una silla, completamente derrotado. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a firmar estos documentos. Esperanza sacó papeles que había preparado. Son confesiones de tus actividades ilegales, transferencias de propiedad empresarial y acuerdos de compensación. Y si me niego, entonces mañana por la mañana, todo esto va a la fiscalía, a los medios de comunicación y a todos nuestros contactos empresariales. Roberto leyó los documentos lentamente, calculando sus opciones. Si firmo esto, ¿qué garantía tengo de que no vas a proceder legalmente de todas maneras? Ninguna. Pero tienes mi palabra de que si cooperas completamente, consideraré opciones que no involucren prisión. Roberto firmó los documentos con manos temblorosas. ¿Qué va a pasar conmigo? Eso depende completamente de ti. Puedes elegir enfrentar las consecuencias con dignidad, o puedes continuar tratando de manipular la situación. Roberto terminó de firmar y empujó los documentos hacia Esperanza. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿Después de 20 años juntos? Roberto, después de 20 años juntos me merezco la verdad. Me merezco la honestidad. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos salvar nuestro matrimonio? Esperanza lo miró por última vez como esposa. Nuestro matrimonio murió cuando decidiste que tu ego era más importante que mi dignidad. Lo que va a pasar ahora es el funeral. Esa noche, después de que Roberto se fue a un hotel, Esperanza se sentó en su jardín bajo las estrellas de Guadalajara. Su teléfono sonó. Era Jimena. Señora Esperanza, ¿cómo se siente? Me siento libre, Jimena. Por primera vez en meses, me siento completamente libre. ¿Roberto realmente va a confesar todo? Va a confesar todo, y ustedes van a poder vivir sus vidas sin miedo. No sabemos cómo agradecerle. No me agradezcan. Solo sean felices. Críen a su bebé con amor y honestidad. 3 años después, Esperanza estaba sentada en el jardín de su casa, ahora verdaderamente suya,
con Sebastián en sus brazos. El bebé de 6 meses tenía los ojos verdes de Jimena y la sonrisa de Alejandro. Como madrina, había estado presente en cada momento importante de su vida. La empresa, ahora bajo el control de Alejandro, había prosperado. Sin los esquemas fraudulentos de Roberto, se habían enfocado en su misión original: construir hogares de calidad para familias trabajadoras. Roberto había cumplido con todos los términos del acuerdo. Había confesado sus crímenes, transferido su participación en la empresa y aceptado las consecuencias legales. Las investigaciones habían resultado en multas sustanciales y probation, pero no prisión debido a su cooperación. Un día Esperanza recibió una carta de Roberto. Había incluido una fotografía de su graduación de un programa de carpintería. Trabajaba ahora con sus manos, de manera honesta, y había establecido un fondo educativo para Sebastián. No espero perdón, había escrito, pero quería que supieras que el ejemplo que diste sobre enfrentar la adversidad con dignidad ha sido una inspiración para mí. Esperanza no le respondió. Esa etapa de su vida había terminado, pero se alegró de saber que él había encontrado su camino hacia la redención. Mientras observaba a Sebastián dormirse en sus brazos, Esperanza reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con una humillación pública y había evolucionado hacia la creación de una familia elegida, la protección de personas inocentes y la transformación de una situación de mentiras en una de verdad y amor. Las bugambilias en su jardín florecían más espléndidamente que nunca, pero ya no le recordaban un matrimonio perdido. Le recordaban su propia capacidad para hacer crecer cosas hermosas, incluso en suelo donde una vez crecieron mentiras. Había ganado algo mucho más valioso que cualquier cosa que había perdido: una vida construida sobre verdades genuinas, rodeada de personas que la amaban por quien realmente era. La historia que había comenzado con el anuncio de una mentira, había terminado con la construcción de una verdad que duraría generaciones. Y así termina esta increíble historia de traición, secretos y redención. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Esperabas que Roberto realmente cambiara al final? ¿Crees que Esperanza tomó las decisiones correctas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre nuestras historias y conocer cuál fue tu parte favorita. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. También activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Comparte este video con tus amigos y familiares que disfruten de las buenas historias. Nos vemos en la próxima historia.